Hola, hola, mi nombre es Andrés Y yo soy Daniel Herrera. y bienvenidos a nuestro podcast. De nuevo, aquí vas a escuchar nuestras experiencias y opiniones como profesores y aprendientes de español. Nos encanta explorar de todo, desde la didáctica para enseñar el español hasta temas de cultura, cine, cocina y por supuesto el chisme. Y si eres profe de idiomas o estás aprendiendo español, este podcast es para ti. Así que prepárate para aprender, reflexionar y descubrir la mejor manera de enseñar y disfrutar el español. En el episodio de hoy, nuestro tema es profesores nativos versus profesores extranjeros. Y sin durar más, sin entrar más en otras cosas, vamos directamente a la pregunta polémica, la pregunta candente y ardiente es ¿quién es el mejor profe? ¿Quién nos puede enseñar mejor el español o otra lengua extranjera? ¿Una persona nativa o no nativa? Antes de seguir, me gustaría aclarar una cosa que en el mundo de las investigaciones o en general, personalmente también, no me gusta usar mucho el término nativo porque viene de raíces problemáticas y tiene su propia polémica. Entonces, vamos a usar en este podcast el término nativo para las personas que hablan español como lengua materna y vamos a usar el término no nativo para la persona que habla español como lengua extranjera para hacerlo sencillo también para las personas que nos estén escuchando. ¿Listo? Entonces, ¿qué crees tú, Daniel? Vamos a pensar, yo creo que primero desde nuestras experiencias como aprendientes de idiomas extranjeros. En tu caso fue inglés, o francés y en mi caso fue español. ¿Qué piensas tú como estudiante? ¿Qué te gustó? ¿Te gustaron más profesores nativos, más profesores no nativos? ¿Qué como qué habías preferido durante esta época? Pues es una pregunta muy interesante. En mi experiencia aprendiendo francés, por ejemplo, siempre recuerdo como de mis profesores favoritas a una profesora colombiana que me enseñó el francés básico y fue una gran ayuda porque ella como colombiana sabía muy bien explicar temas de pronunciación, temas gramaticales y podía acercar cosas que eran como muy complejas a que yo como colombiano las comprendiera. Y esa empatía me ayudó mucho a aprender las bases. Pero luego fui a Francia y aprendí con profes franceses, y creo que ellos complementaron, a pesar de que de pronto no tenían como esa cercanía ni esa capacidad de explicarme, pero complementaron cosas que esta otra profe, por más que hubiera querido, no era tan capaz de darme. Por ejemplo, los profes franceses me mostraron cine, me llevaron a catas de vino y a hablarme un poquito de la historia, y ese elemento cultural fue muy importante para mí, porque no sé si tú estás de acuerdo, pero aprender una lengua es también aprender una forma de ver el mundo. Entonces, que estas personas que llevan hablando francés desde que nacieron, me enseñaron como este tipo de detallitos, me ayudó como a completar como esa otra mitad, que es como mi experiencia con el francés. Yo, yo me atrevo a decir que no es de mejor y peor, creo que son simplemente ventajas y desventajas en ciertos aspectos. Estos profes franceses no me podían sentar y explicarme tan minuciosamente la lengua como esta profe colombiana. Pero esta profe colombiana, por más de que quiera, no podía facilitarme esos temas o esos debates culturales, o me acuerdo mucho que leíamos el periódico en francés de lo que se publicaba ese día. Y eso era muy chévere, como esa otra parte del aprendizaje de la lengua. Pero aquí me gustaría saber también, ¿tú tenías la opción o estabas expuesto a profesores franceses en Colombia también o habías elegido conscientemente una profesora colombiana? No, en la Alianza Francesa aquí en Colombia hay algunos profes franceses, pero la mayoría son colombianos. Y Entonces, no tuviste problemas, o sea, estaba bien para ti tener profesores de Colombia. no, me encantaba. O sea, lo que te digo, eran grandes profes y no todos, pero algunos profes franceses, no sé si te pasa a ti, pero como que no se tomaban la clase tan en serio y
muchas cosas la tomaban por hechas, como pues muchachos, es el, no sé, es el subjuntivo en francés, o sea, y es como, pero, Ujú. pero es que no sé, o simplemente ponían un audio y repetían, y estos otros profes colombianos sí como que tenían esta empatía de decir, ok, vamos a desmenuzar esto mejor. O pues tenían esta aproximación mucho más gramatical y fonética de la lengua, que de pronto estos profes no es porque sean mejores o peores, pero simplemente porque son nativos, de pronto lo toman por sentado, como pues es que es evidente, es la R. Claro. Ujú. Ujú. Bueno, wow, muy interesante y muy diferente que a mi propia experiencia, Bueno, qué porque, interesante. Cuéntame, ujú, ¿cómo fue para ti? bueno, ahí vamos. Am, yo creo que estoy de acuerdo, primero, en primer lugar, estoy de acuerdo totalmente de lo que acabas de decir, porque no hay una respuesta ni correcta ni incorrecta, porque todo depende del contexto, todo depende de qué tan capacitado también es el profe, si es no nativo o nativo, los dos. Am, pero nosotros, yo no sé, bueno, yo he estado en Colombia y a ellos les encantan también los extranjeros. En India también nos fascinan los extranjeros, sobre todo más de países desarrollados, lo que podemos llamar como personas de España en este contexto. Y sí, hay como un cierto encanto hacia profesores nativos, pero am, no sé si un estudiante de nivel básico como yo cuando empecé a aprender tenía las herramientas para decidir, ok, yo quiero un profesor nativo o no nativo. Yo tenía la oportunidad de estudiar con dos profesores diferentes de España y nivel A1 y nivel A2 con una profesora chilena que me encantó. Los dos me encantaron, pero me motivaron mucho hacia, o sea, empujaron más hacia inmersión cultural, hacia el tema de la cultura, pensar desde otra perspectiva lo que tú dices también. Pero también tengo que confesar que no me brindaron con tantas herramientas desde la parte lingüística, gramatical, fonética, todo lo que pasa dentro de la parte lingüística y extralingüística. Am, sí, entonces después de, como no sé, en nivel B1 más o menos, tuve la oportunidad de estudiar con un profesor de India, que tenía muchísima experiencia y les agradezco mucho también por enseñarme a más detalle todo lo que no tenía, o sea, todo lo que me faltaba hasta este nivel. Entonces sí, yo creo que también tengo las dos experiencias, pero veo una tendencia en el mundo laboral. Bueno, estas son perspectivas de nosotros como estudiantes también, ¿no? En el mundo laboral muchas veces hay una perspectiva de que los profesores nativos son los mejores o los estudiantes mismos quieren profesores nativos y no quieren profesores no nativos. Entonces, no sé si tú has notado esto, ¿qué opinas? O sea, ¿has visto esta tendencia en Colombia? Sí, claro que sí. Mm, digamos que se tiende a priorizar que si estás enseñando una lengua, ojalá sea nativo. Y por ejemplo, aquí en Colombia, si es una lengua extranjera, lo que tú dices es muy atractivo que si estás aprendiendo alemán, el profe, la profe sean alemanes. Em, no sé, creo que em, digamos que son dos cosas que se parecen, pero no son muy similares. Hay una cosa que es aprender a fonéticamente hablar, hay elementos socioculturales que es muy nutritivo que sea una persona nativa, pero tú lo dijiste, los elementos lingüísticos a veces pasan por alto por los nativos, porque es muy diferente una persona que adquirió la lengua a una persona que hizo un aprendizaje como uno lo está haciendo. Entonces, eso es lo chévere. Una persona te está enseñando a aprender la lengua. Otro profe, el nativo, te está enseñando más bien a adquirirla.
Entonces está esta filosofía de que si escuchas todos los días a una persona nativa, algo se te está, algo se te está quedando, algo estás aprendiendo porque están compartiendo cosas de la cultura. Miren este video, miren este TikTok, miren esta noticia. Em, pero sí, creo que lo ideal es como encontrar la ayuda de ambos, ¿no? O sea, está bien que aprendas de un profe nativo y está bien que aprendas de un profe extranjero, pero lo mejor sería combinar esos dos puntos de vista. Totalmente de acuerdo. Y también estaba pensando en una cosa muy interesante que me fascinó mucho durante pues nuestra formación en la maestría, porque a nosotros nos capacitaron, entrenaron para enseñar español a cualquier estudiante sin saber su lengua materna, sin saber su bagaje cultural, etcétera. Tenemos las herramientas o podemos adquirir estas herramientas a través de lectura, a través de redes sociales, a través de inteligencia artificial Mm. para enseñar a esta persona. Esto creo yo porque activamente estoy am, usando inteligencia artificial, por ejemplo, para enseñar español a ingenieros, a gente de informática. No tengo ni idea de ingeniería, Mm. pero con inteligencia artificial puedo sacar muchísima información para enseñar, que es otro podcast en sí que podemos hablar luego. Uf. Pero mi pregunta es, por ejemplo, si tú tienes que enseñar, vamos a decir, inglés, porque es tu lengua extranjera, o francés a estudiantes griegos Ujú. o estudiantes árabes Sí. o estudiantes, no sé, extranjeros, ¿qué piensas tú que pasaría en tu contexto? O sea, ¿qué pasaría en tu situación? ¿Crees que es difícil, fácil? ¿Qué pasaría? Sí, yo creo que todo grupo de estudiantes tiene sus retos particulares. Me encantaría, o sea, sería genial, porque nuestra lengua vehicular sería la lengua meta de aprendizaje y eso es muy nutritivo para una clase. Lo que tú dices, tendría que informarme mucho de este grupo de estudiantes, quiénes son, cuáles son sus intereses, em, y presenta sus propios retos particulares, pero es la experiencia que tengo, ¿no? O sea, el inglés lo sé enseñar desde lo principal, principal. Por ejemplo, lo que dices de árabe, el alfabeto, pronunciar las vocales, las consonantes, hasta ya, pues, niveles más avanzados. Entonces, sería muy interesante como ese reto, ¿no? Como prepararme para eso. Pero si están aprendiendo desde cero cero cero, tengo que reconocer que habría ciertos obstáculos, dificultades, que un profe árabe, un profe griego, sería mucho más amable, más sencillo ese aprendizaje inicial, de A1 a 2 inclusive. Es creo que mejor que una persona árabe sea capaz de escuchar esas complejidades, esas dudas y decir, listo, ya tengo la herramienta, la estrategia para introducir este tema. En cambio, yo sería como, nada, repetir, repetir, Ujú. intentar entender y ayudar y reconciliar, pero sí tengo que reconocer que habría sí, un obstáculo. Claro, cierta ayuda cognitiva sería solo tu única forma de ayudar a ellos, ¿no? Correcto. Interesante. Yo creo que sí, o sea, por ejemplo, a mí me fascina mucho, todavía me fascinan las culturas y me encantaría enseñar a otras culturas español, porque obviamente a mí me encanta enseñar español. Yo creo que también tengo cierto bagaje cultural a través de mi inmersión en Colombia, en España, entonces cada vez que la gente me pregunta sobre la cultura colombiana o la cultura latinoamericana en general, porque también he estado expuesto a argentinos, perdón, a mexicanos, a peruanos, a brasileños, bueno, entonces es como sí sé muchas cosas y lingüísticamente, o podemos decir pragmáticamente, mejor dicho, pragmáticamente sé sus manifestaciones en la lengua, como es el tema de la cortesía, cómo podemos atenuar nuestra forma de hablar. Entonces yo creo que sería súper chévere enseñar, pero
también reconozco que ha sido muy difícil personalmente porque he solicitado, he enviado mi hoja de vida a todo el mundo, a Singapur, a no sé qué, o sea, a muchos países diferentes, y siempre tienen el requisito de que quieren un profesor hispanohablante. O sea, no dicen hispanohablante, dicen de España o una persona que tiene lengua, o sea, una persona nativa, básicamente, entre comillas. Wow. Entonces es complejo. Hay muy pocos lugares, mejor dicho, muy pocas universidades que trabajan en el mundo de la investigación que son muy fuertes y duros con sus publicaciones, con todo el campo de la investigación, que son conscientes de que no tiene que ser una persona nativa o no nativa, simplemente debería tener formación. Entonces es muy complejo porque en India a veces lo que yo veo, y voy a decir en este podcast porque sí voy a recibir mucho odio, pero literalmente llegan nieros de Colombia o de España sin formación, personas que no tienen nada que ver con docencia. ¿Por qué? Porque, o sea, el mundo te está dando trabajo fuera de tu país solo porque español es tu lengua materna. Eso he visto con mis propios ojos y mis compañeros también me dicen. No sé si esto pasa en Colombia. ¿Han visto algo así? Sí, claro que sí. Em, no sé, pasa en mucho, lo he visto desde el colegio hasta instituciones de idiomas. Eh, Pasa mucho que debes, o sea, hay algunos profes que solo por ser extranjeros están enseñando el idioma, pero no tienen formación, no tienen de pronto la experiencia, ni tampoco tienen la vocación. Digamos que se les nota que pues, o sea, de Sí. pronto están ahí, están hablando y no sé, suele pasar mucho. Me pasó una vez en francés que le estaba pagando una tutora y al principio, digamos que sí empezó un poco más serio, pero luego se convirtió en tomar café y charlar y echar chisme, que está bien, pero el elemento lingüístico de la clase o un sentido de progresión o una meta comunicativa se perdió por completo. O sea, era simplemente una señora hablando conmigo. Y, y suele pasar muchísimo. Sí, además lo peor, o sea, estábamos hablando y lo peor era que en la misma escuela o en la misma universidad esta persona está ganando triple veces o no sé, cuatro veces más que la persona con capacitación pero no es nativo, ¿no? Entonces yo creo que a veces hay una competencia muy fuerte entre, o sea, especialmente en la enseñanza de lenguas, hay una competencia entre un profesor nativo sin formación y un profesor no nativo con formación o sin formación. Mm. Aquí no está hablando de experiencia, aquí no está hablando de capacidad lingüística, nada, sino solo la formación. Y es una competencia muy rara porque el mundo quiere ofrecer trabajo, o si ves en redes sociales también, ¿no? Siempre yo he visto ejemplos súper raros, por ejemplo, en Preply, en Instagram, hay gente diciendo, yo te enseño con método directo, yo te enseño con método tradicional, no sé qué. Y ni siquiera saben qué es método directo, qué es esto, pero es básicamente súper, ¿sabes? Atractivo para estudiantes. Oh my God, me va a enseñar con método directo, voy a aprender directamente la lengua extranjera y no sé qué. Claro. Entonces yo creo que a veces es falta de capacidad de buscar también el profesor, o sea, buscar ayuda en términos de aprender lengua extranjera, porque muchas veces yo he visto esta tendencia que especialmente en India, no sé ahí cómo es, muchos estudiantes prefieren profesores con precios baratos, especialmente son de países hispanohablantes como Perú, Colombia, Ecuador, no sé qué, obviamente en línea. Y después de un año se dan cuenta de que no han aprendido nada. No pueden hablar, no tienen, o sea, nada de gramática. Y luego buscan profesores de sus propios países, en este caso India, y luego dicen, no, no aprendí nada, solo estaba hablando ella o él en español y no me enseñó como tal nada. Y acaban gastando más dinero
obviamente porque perdieron un año, además de tiempo, gastaron dinero y ahora tienen que pagar un poquito más, obviamente, porque quieren un profesor mejor, ¿no? Interesante. Entonces, es súper complejo este tema porque los estudiantes tampoco saben cómo navegar, ¿no? En este mar de profesores, porque hay sin fin de profesores en línea. Si uno busca en Preply, hay como millones en Italki y no sé qué, hay sin fin de plataformas. No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Has tenido alguna experiencia similar con tu estudiante o profesor? Sí, es muy interesante. Creo que quiero como compartir como una idea al respecto, pero no sé cómo estamos de tiempo. ¿Estamos apenas para el break? Estamos bien, tenemos 5 minutos. Ah, bueno. Sí. Entonces, en mi opinión, los estudiantes en particular, eh, no todos, ¿no? Pero está esta idea que aprender una lengua es pronunciarla como un nativo. Entonces, por ejemplo, suele pasar que, no sé, si te inscribes, vamos a poner un ejemplo, un estudiante viene a Colombia, em, no, al revés, digamos, un colombiano quiere aprender inglés en Colombia y se mete a un instituto aquí de inglés. Y cuando llega a la clase se da cuenta que su profe es otro colombiano. Y hay una frustración, o sea, de parte del estudiante, porque dice como, ¿cómo me va? O sea, no me va a enseñar porque habla como yo, o sea, y eso es lo que Exacto. no es lo que yo Ujú. quiero. Y está esta idea que un inglés avanzado es un inglés que parezca que tú hablas de, eso depende mucho del estudiante, pero de California, de Nueva York, de Inglaterra. Em, entonces creo que está esta falsa idea que ese es el aprendizaje de la lengua, terminar hablando como uno lo escucha. Y esa es como la timidez, como no, no lo hablo. Y claro que lo hablas, claro que lo entiendes, solamente que está este obstáculo de la fonética y la pronunciación, pues que yo estoy muy en desacuerdo. Em, yo siento que uno tiene que hablar como uno habla y mientras haga uso de la lengua y la practique, ahí está la maestría del lenguaje. No hay que, o sea, en mi opinión, solamente los actores y los espías tienen que hablar como nativos. Total. Nadie más está obligado a hablar como nativo, ni siquiera si quieres trabajar allá, si quieres hacer una vida allá, eso no es necesario. Pero bueno, Total. esa es una idea que es muy difícil de quitar de la gente que paga por aprender idiomas y buscando eso terminan en la situación que tú estás describiendo, terminan un año y se dan cuenta de, bueno, listo, escuché a un nativo y vi muchos videos y de pronto aprendí mucho de la cultura, pero ¿Y ahora qué? Ajá. no tengo el manejo, no sé qué estoy haciendo y si quiero Ujú. hablar del pasado, de mis deseos, si quiero expresar opiniones o contrastar, me quedo un poco corto porque no tengo las herramientas, no tengo esas bases que de pronto me salté. Claro, es que hay mucho input, pero ¿cuál es tu output? ¿Qué estás haciendo contigo mismo, no? Al final el profesor tampoco te está ofreciendo las herramientas para producir. Estás consumiendo y consumiendo. Todos estamos consumiendo, amigo, demasiado contenido ya. Entonces es como, ¿cuál es, o sea, hacia dónde vamos? ¿Cuál es el fin, no? Y aquí me gustaría destacar como un poquito el tema de primero la fonética, que ya hemos hablado en el episodio anterior. Exacto, se pasa por alto seguramente eso. Y segundo, que por ejemplo, si yo soy profesor de Nueva York, solo te estoy exponiendo al dialecto de Nueva York o palabras de Nueva York, porque yo no tengo en mi repertorio nada más. Ujú, Y eso es lo que siempre digo a mis estudiantes. Yo, por ejemplo, estoy dando todas las opciones, estoy ofreciendo todos los recursos que tengo. Yo voy a decir cómo se dice, cómo estás, y en Argentina, en Colombia, qué más, en Perú, cómo andas, etcétera. ujú, Y tú eliges cómo quieres tú hablar, cómo quieres tú expresar, cómo quieres tú identificarte con la lengua. Porque, por ejemplo, yo he aprendido también a hablar en vosotros.
pero Sí, ya no me resuena, ya no uso vosotros porque no puedo conectar con este pronombre emocionalmente ni culturalmente porque no he estado en España tanto tiempo. Entonces, obviamente uso ustedes y no soy capaz de usar vosotros porque ya está interiorizado en mi personalidad, pero fue mi elección consciente y eso es lo que siempre digo, que los estudiantes extranjeros tienen esta ventaja de elegir en este mar de léxico, en este mar de gramática, tu propia forma de expresar. Pero es también la responsabilidad de un profesor a brindar con estas herramientas a los estudiantes, ¿no? sí, ¿No te parece? sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que a veces los estudiantes, o pues yo también cuando era estudiante o en general, necesitamos un poquito de orientación de cómo debería ser nuestro profe, qué queremos al final de estas clases de lenguas, ¿no? Con la persona. Sí, creo que sería el ideal, sería genial. Bueno, Bueno, vamos creo a que sí. un corte comercial y ya volvemos. Entonces hoy queremos recomendar una nueva serie disponible en Netflix, 100 años de soledad, escrito por Gabriel García Márquez, un escritor muy famoso colombiano, un escritor colombiano, um, que escribe muchos cuentos desde el realismo mágico. Entonces, súper recomendado para ver la cultura, para ver también cómo él muestra su versión de Colombia desde un punto de vista más de fantasía. Entonces espero que les guste. Bueno, estamos de vuelta y ya vamos a seguir con otra percepción hacia el mismo tema, obviamente. Entonces, bueno, a Daniel otra vez me gustaría dirigir la pregunta y me gustaría saber, ah, como profesor nativo de español y no nativo de inglés, ¿cuál idiomas tú sientes que enseñas mejor y por qué? Bueno, eh, yo siento que definitivamente en los últimos 2 años, ya 2 años y medio, he mejorado mucho y he adquirido muchas herramientas y se ha ampliado mi horizonte. También la experiencia ha sido genial, pero definitivamente creo que es una percepción personal, ¿no? O sea, eso no lo comparten los demás profes de español, pero siento que por más de que me esfuerce, no voy a llegar al nivel que tengo como profe de inglés para personas aquí, digamos, en Colombia. La clase se siente diferente, la propiedad con la que hablo es totalmente diferente, me hacen preguntas y digo, yo ya sé cómo atacar esto, ya sé cómo enfrentar este problema, tengo tantos recursos, tengo tantas, y creo que es porque yo hice el trabajo de aprender el inglés. Entonces, como te dije al principio, tengo esa empatía y puedo decir, chicos, yo cuando aprendí esto, me sirvió esto, yo he visto que a otros les sirve esto. Entonces, llego como con muchas cosas. Todavía, a pesar de que ya no es tanto el caso, todavía siento que con el español a veces llego un poco falto de herramientas o de cosas para decir. Y eventualmente me llega el momento, no siempre, afortunadamente, en el que digo, pues, o sea, muchachos, es que el español tiene género porque sí, no vamos a complicarnos mucho más y eventualmente toca practicar y practicar y repetir, que siento que es una falla por tener el español como adquisición. Que digo, pues muchachos, es que es evidente. O sea, agua es femenina y árbol es masculino. No sé, no nos complica. Además, además hago el peor ejemplo porque Sí, por eso te digo, o sea, como ya nada más en el ejemplo se demuestra eh, precisamente, no sé cómo decirlo, esa carencia o esa diferencia, ¿no? exacto. Y tú, Amrit, cuéntame, tú no sé si has enseñado de pronto el hindi alguna vez
o también el inglés, ¿no? Que es una segunda lengua. ¿Cómo te ves? O sea, ¿tú sientes que enseñas mejor algún idioma que otro y por qué? Bueno, aquí hay muchas cosas. También desde que volví a India, mucha gente me está pidiendo enseñar hindi, especialmente colombianos o hispanohablantes, obviamente, diciendo, yo puedo enseñar hindi, hablo hindi como lengua materna, y tengo formación en español, entonces, ¿por qué no? Y yo estoy como, amigos, lo siento, pero hindi en sí es una lengua muchísimo más compleja que español, desde mi percepción y también desde la percepción de muchos investigadores. Am, y además no tengo la formación, lo que acabas de decir tú, yo no soy consciente de mi lengua materna, estoy hablando desde mi infancia, o mejor dicho, desde que estaba en formación en el cuerpo de mi mamá, básicamente estaba escuchando, estaba expuesto, entonces mi cabeza no sabe cómo, o sea, procesarlo lingüísticamente, cómo proceso yo el español. Además, mi trayectoria con español ha sido súper rico, puedo decir, súper, Sí. o sea, lleno de experiencias. Ya he terminado nivel C2, ya tengo una formación muy fuerte en enseñanza de español, entonces, por supuesto, puedo decir sin problema, si yo estoy dando una entrevista, por ejemplo, ahora, y me preguntan cuál es la diferencia entre subjuntivo e indicativo, entre bla, 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 cualquier cosa, puedo enseñar ya. Ya tengo dónde ir a la página web, ya sé cuál ilustración mostrar, ya sé todo. Puedo confesar, o sea, puedo decir abiertamente, puedo enseñar hasta nivel C1, C2 sin problema. Am, y esto gracias a mi formación, gracias a todo lo que hice. Pero enseñar hindi no. Inglés también he enseñado, pero ya estoy fuera de práctica, ¿no? También es una cosa enseñar activamente una cosa, invertir tu energía, tu tiempo, toda tu vida. Y también me conecto más con el español, emocionalmente, mentalmente, porque he gastado o he invertido, mejor dicho, muchos años de mi vida en este proceso. Entonces yo creo que, no sé, pero también estoy viendo ahora otras opciones como enseñar hindi, pero obviamente tengo que aprender o sentarme a estudiar hindi activamente yo. Entonces yo creo que lo mismo, lo que tú dices, am, como faltan cosas, como siempre hay carencias o cosas que no puedo ofrecer a mis estudiantes y eso me cuesta am, mucho. Entonces la segunda parte es básicamente mi autoevaluación que hago a mí mismo o mi autoconciencia no me permite enseñar estas lenguas a otras personas porque hay gente o hay muchísima gente que dice, yo te puedo enseñar hindi, es mi lengua materna, yo te puedo, pero yo no puedo hacer esto con la persona ni conmigo, porque ya sabes por qué. No, muy interesante. ¿Sí? Mi experiencia es muy parecida, así como tú te sientes con el español, yo así me siento con esa misma confianza y esa misma cantidad de herramientas y esa misma, lo mismo que tú dices, en una entrevista, ya mismo, sin preparación y me preguntan todos estos elementos gramaticales o lingüísticos del inglés, hasta C1, C2, yo sin miedo, estoy preparadísimo. Pero el Exacto. español, o sea, no es que no tenga la práctica, aprendí mucho, tengo muchas herramientas, pero sí siento que el inglés está aquí y el español intenta acercarse, pero no es lo mismo, no es la misma sensación al dictar la clase. Claro, y eso también vi durante la formación, ¿no? Que ustedes sufrían mucho durante la clase de gramática, sobre todo, y la pragmática peor, pero sí, totalmente de acuerdo. Muy chévere. Bueno, pasamos a la ¿Tienes otra pregunta o siguiente. pasamos a la actividad? No, pues no, yo creo que ya quedamos a la conclusión que no hay una respuesta correcta ni adecuada, solo
lo que podemos decir es que una persona, no sé si estás de acuerdo, pero me gustaría ponerlo en una frase que podemos concluir que la persona con formación es más importante que, más allá de que sea nativo o no nativo, una persona que brinde con herramientas suficientes y apoye al estudiante en su aprendizaje de lengua, ¿no? Sí, se me hace muy importante, creo que es una gran conclusión. Nativo, extranjero, no nativo, de la manera en que sea, eso no quiere decir que sea buen o mal profesor o que la clase vaya a dar unos resultados específicos. Toda persona se puede preparar, puede traer recursos auténticos, puede traer personas a la clase que, como tú acabas de decir, una persona, un invitado de México, un invitado de Brasil, un invitado de Singapur. Em, Hay un montón de herramientas y lo mismo en el sentido contrario, o sea, eh, digamos que también hay profes extranjeros em, que son excelentes y tienen una clase preparadísima y tienen un conocimiento lingüístico amplísimo. Hay profes nativos que también no se la toman en serio y llegan a la clase y simplemente ponen un video y listo, chicos, ya. Entonces, esas mismas experiencias pasan en todo tipo de enseñantes y todo tipo de aprendientes. Entonces, tiene que ver más con algo personal, con formación y con la actitud para preparar la clase. Totalmente de acuerdo. O sea, hacerlo fácil para el estudiante en vez de entrar y solo o sea, ofrecer entretenimiento, pues no. Ujú. Súper. Bueno, Bueno, vamos a realizar una actividad que propuse. La idea es presentar una palabra que de pronto esté muy, muy apegada al concepto de nativo, o sea, algo que de pronto creo que Ambrit no conoce o de pronto no está tan familiarizado, y quisiera que Ambrit me dijera qué piensa que significa esta palabra en español, ¿vale? bueno. ¿La puedes leer, Ambrit? ¿Qué dice? Sí, sí, sí. Chicha. Chichai. Eso Entonces, es una eh, palabra que se usa en Colombia. sí. Empecemos a desmenuzarlo un poco. ¿Qué crees? ¿Qué tipo de palabra crees que es? ¿Es de pronto un verbo, un adjetivo, un sustantivo? Y también cuéntame, no sé, con tu imaginación, ¿para qué crees que se utiliza esta palabra? ¿Qué significa? Bueno, yo creo que es un sustantivo, Sí. chicha. Mm. Pues dice chai, entonces estoy pensando solo en té, Me encanta por, sí, o sea, un tipo de té puede ser. Puede ser también una modificación de té chai a chichai o otro tipo de té, o sea, como una modificación de un nombre en español. Eso estoy pensando. me gusta, me gusta. Entonces, un tipo de brebaje, una variación de la chicha, el fermento de Exacto. maíz, o una variación del té colombiana, ¿no? Ujú, como una bebida al final. Una bebida al final, me gusta Ajá. esa idea. Em, bueno, chichay es una expresión que se usa en la zona de Nariño, al sur de Ujú. Colombia, de donde es mi mamá. Entonces, estoy muy familiarizado con esta palabra que tiene poquísimo uso general y significa eh, qué frío. Qué Cuando uno frío, no. sale, cuando uno sale de la casa y siente como ese fresquito y así, lo que uno dice en Chicha. cariño es, y chichay, como, o por ejemplo, si Súper. abres la ducha y te Ujú, metes pensando que el agua está un poco tibio y ujú. te sorprende lo frío que está, dices, ¡ah! Chichay, o sea, Chicha. qué frío. Y evidentemente tiene raíces nativas, indígenas, digamos. Wow, wow. Sí, esto no es español como de, No, esto tiene, sí, como raíces indígenas definitivamente. total. Pero bueno, me gustó mucho el ejercicio. Eh, También. Ahora es tu turno, Ambrit. Me gustaría Bueno, que de la misma manera me presentaras una sí. palabra. Ah,
El mío es más sencillo. Yo tengo una palabra que ya conoces, only. Sí. Solo. En español es solo, pero en India es only porque hablamos también en inglés como segunda lengua mucho. Y ya se ha incorporado como en nuestra vida diaria. Usamos only en hindi, en inglés, en todo. Pero tú, ¿qué piensas que puede significar only en contexto de India? Pues muy ¿O, so- interesante. o Eh, significa lo mismo? bueno, ya de por sí hay mucho de qué hablar porque, no sé, desde mi conocimiento, only es como único o únicamente, pero no Ujú, significa en realidad solo. Yo diría lonely o alone, ¿cierto? ujú. Pero a ver, si de pronto en la India tiene otro uso, otra acepción, déjame pensar. Am, bueno, no sé, como no tengo el contexto, se me ocurre que puede ser un término de afectivo, como este es mi only, este es mi único, Ok, este es mi one and only, como mi ajá. amigo, mi pareja, mi real, mi mejor amigo en el mundo. Se me ocurrió. Bueno, por una parte sí también decimos es como mi one and only, mi media naranja, lo que llamamos en español, o Ya, ya. sí, mi pareja, pero only en India sí tiene muchísimas connotaciones. Por ejemplo, en una frase podemos decir quiero un postre solo. Entonces agregamos solo al final, only al final de todo. Es una tarea solo, ¿no? Entonces, only acá muestra que no es mucho trabajo y no es mucha cantidad. Mm, Am, tiene un sentido tiene cierto valor pragmático, diría yo. Pero only no significa solo cantidad. También significa que no es tan complejo hacer esta tarea. Por ejemplo, hay solo un favor, es un favor solo, ¿no? Entonces es un favor only. qué interesante. Ujú. Por ejemplo, en Estados Unidos, en otro contexto, yo utilizaría, por ejemplo, just, como si me voy a un café. Exacto. Y Ajá. entonces, ¿qué vas a pedir? Salad. ¿Algo más? Just salad. O sea, solamente la ensalada. Exacto. O por Ajá. ejemplo, para el lunes, ¿qué tengo que hacer? No, tienes que llenar la asistencia del evento. Uf, no, it's just the attendance. O sea, solo es eso. O sea, no te preocupes, no es más Exacto. complejo que eso. Interesante. Entonces, en vez de just, usamos only, no usamos just nunca. O sea, no he escuchado esta palabra. O yo uso a veces, pero no he usado mucho en India porque aquí la gente usa más only. Interesante. Bueno, me encanta, muy Sí. chévere. Bueno, tenemos tiempo para uno más Uno para más cada cada. uno, supongo. Sí, Listo. Mi siguiente palabra entonces es NEA. Nea. Yo lo he escuchado, pero ya no me acuerdo porque no había usado yo personalmente. Bueno, Am, sí, Chichay sí es de Nariño, o sea, yo sabía que era algo que de pronto no conocías, pero NEA es de Bogotá, eso sí. ya, sí, exacto. Sí. Pero no es de gomelos, ¿no? Nea no es muy... Sí, yo creo que es Sí. una palabra de gomelos, es decir, de gente de clase un poco alta y privilegiada en Bogotá. Mero significa como Nea es como muy único, muy como, no sé, como de mera importancia en vez es decir Me Nea encanta. como breve, algo así. Me encanta, o sea, me gusta mucho porque sí, o sea, la palabra suena como eso, como lo esencial de algo, ¿no? Como el Mm, núcleo, de pronto también, como lo sí, esencial, lo importante, me parece chévere. Pero creo que es bastante diferente. ¿Quieres que te diga? sí, sí, por favor. Bueno, NEA es la forma en que se empezó a cortar una palabra que yo creo que sí conoces mucho, que tiene un uso muy particular en Bogotá, que es... Gonorrea. Ah, muy bien. Ya. Que para el resto del mundo es algo muy específico, es una enfermedad de transmisión sexual, es una infección,
pero para nosotros es una palabra muy negativa para referirnos a otra persona, sobre todo Ujú, para connotar que de pronto no tiene buena educación ni como un estatus social alto. Entonces es una palabra bastante negativa que como pues es larga y de pronto, no sé, entonces los jóvenes empezaron a, a reducirla así. Me impresionó mucho cuando la escuché porque me tocó preguntar, ¿qué es NEA? Y se rieron mucho de mí y fue como, no, una gonorrea. Pero ok, también, como suele pasar, puede ser positivo, como, no, esa persona en investigación es una NEA, es un duro, es mm, el mejor, ya, es un es un monstruo. crack, ajá, Ujú. eso. O algo es muy difícil, o una zona de Bogotá, ¿no? Ese sector es una NEA, es difícil, es complejo y es peligroso. O sea, depende del contexto. Es pragmático, correcto. Ajá, totalmente. Ok. Bueno, el último tengo yo. Vamos a ver. Esto no es tan difícil. Vamos a ver si lo logras. Eso es básicamente ser una, ah, como tube light, lo que llamamos en inglés. Como podemos decir bombillo, bombillo, bombilla. Bombillo, linterna. Entonces, sí, ser una, un bombillo. Pero es en inglés originalmente. Sí, en inglés es ser un tube light en Tube India. light. Tube light, sí. Interesante. Una pista es que piensa en hace 10 o 20 años cómo eran tube light, porque ahora tenemos de otro. Ajá. Entonces, ¿qué piensas? Bueno, ya que me diste esa pista, porque yo hubiera dicho que era muy inteligente, muy, Ujú, no sé, como muy despierto, como muy curioso. Pero ahora que dices eso, como being a tube light, y me acuerdo como de ese parpadeo y el eso. contexto de pronto, bueno, no sé, de pronto me fui por otro lado, pero para mí de pronto tiene que ver como con que de pronto estás trabajando mucho en la oficina y está esta intermitencia. Entonces, para mí es como que te hipnotizaste con el trabajo, como que no sales de la oficina, no sales del laboratorio y se Ujú, volvió un tube light, o sea, se volvió una persona así como que solo está conectada para trabajar. Se me ocurrió eso, no sé. muy interesante. Estás un poquito cerca, diría yo. Bueno, esto básicamente es súper común. Si escuchas a una persona mayor en India, va a usar muchísimo esta expresión. Interesante. Porque para ellos todos los adolescentes son un tube light, un bombillo. ¿Por qué? Porque duran mucho en procesar la información o están en su propio mundo, básicamente. Y despistado, podemos decir un poquito, pero Wow, al mismo tiempo logran a entender después de, vamos a decir, un minuto. Entonces, el parpadeo es como buffering, podemos decir, la persona está intentando entender o llegar a la conclusión, pero toma mucho tiempo. qué interesante. O sea, por ejemplo, el inglés de Estados Unidos es totalmente diferente. Sí, el light bulb en las Ajá, caricaturas es cuando tienen una idea, cuando exacto. algo se ocurrió como Eureka, lo tengo, entendí. Entonces, qué Ujú, interesante que en otro contexto quiere significar algo diferente. diferente. ¿Y cómo dirías tú en Colombia? ¿Hay alguna expresión? Mm, creo que como esa persona es medio lenta. Eso lo usamos mucho aquí en Ok. Bogotá. O uno lo dice personalmente, como, profe, qué pena, yo soy lento, me puedo volver a explicar como, o lo que tú dices, los adultos. No, Ujú, los jóvenes son unos lentos para entender esto, para sacar adelante un negocio, no lo sé. Tendría que ok. investigar un poquito más, pero sí. Interesante. ¿Hay un animal con lo que podemos comparar como tortuga? No sé. Se me acaba de venir a la mente que avispado es inteligente, como Ujú, perspicaz, como preparado. Y desavispado es como los adultos dicen, no, ese muchacho es desavispado, no pone atención en la clase, no hace las tareas, es un desavispado, o sea, no es una avispa.
Muy interesante y muy curioso. Bueno, me encanta. Bueno, entonces con esto terminamos nuestro podcast de hoy y también me gustaría resaltar, como siempre, que estas actividades que jugamos o realizamos al final de nuestro episodio siempre están relacionados a nuestra propia práctica docente, a lo que hacemos en la clase. También recomendamos que exploten estas actividades en sus propios aulas. Por ejemplo, esta actividad es muy fácil de realizar en la clase, comparar con su lengua, con su cultura, ver las comparaciones estereotipadas, hablar usando las metáforas, etcétera. Entonces, nos gustaría escuchar también sus opiniones acerca de este podcast. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién enseña mejor o peor? ¿O da igual? ¿No importa mucho? ¿Qué piensan? Y si son Ujú. profes, ¿qué opinan? ¿Ustedes mismos enseñan mejor su lengua materna o una lengua extranjera? Y aprendientes, en su experiencia, ¿qué profes les han gustado o han preferido? ¿Profes nativos o profes extranjeros? Exacto. Entonces, con esto terminamos. Muchas gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Seguimos en contacto, obviamente, y vamos a vernos otra vez con otro tema en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente episodio.